Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y estamos aquí una semana más, un poquito más tarde, que hoy no he podido hacer el vídeo de la semana hasta hoy lunes, para hablar de lo que ha sido esta semana perfecta de los Hawks contra tres rivales bastante malos, hay que ser realistas, o al menos dos de ellos malos, uno decente. Y una semana que ha ido muy bien, vamos a hablar de ello rápidamente. Hoy no creo que me pare mucho en los partidos, vamos a hablar de qué tal ha empezado Kuminga, ¿no? En estos tres partidos. Evidentemente victorias contra equipos fáciles, las noticias son positivas y simplemente vamos a mirar la clasificación, vamos a mirar los siguientes partidos porque los Hawks por fin han vuelto al 50% de victorias y qué puede pasar a partir de ahora. Así que sin mucho más, vamos a empezar a hablar ya del primer partido. Vamos a hablar del partido contra los Nets y la verdad que ha sido probablemente el partido más complicado de la semana, pero al final se ha saldado con una victoria nuestra. A destacar del partido es que es el primer partido desde el segundo de la carrera de Risa Chere que no era titular. Pues ya sabemos, con todos los problemas que ha tenido este año, con todo lo que está pasando, la falta de confianza, lo han movido al banquillo. Y en este partido no jugó mucho, igualmente no, ya sabéis que no jugaba mucho más de 20 y algo de minutos, ni siquiera llegó a 20 en este partido y estuvo CJ como titular en este caso. Así que una muestra más de falta de confianza en Risa Chere. Ya seguiremos hablando a lo largo del verano y a lo largo del final de la temporada qué va a pasar con él, pero la verdad que no es demasiado positivo, no se ve demasiado bien, pero es lo que hay y es con la realidad que hay que lidiar ahora mismo. Con respecto al resto, pues bueno, aún así tuvo un buen inicio de partido, ¿no? Cuando salió desde el banquillo, el partido en general empezó de una manera un poquito complicada, vamos a decir. Michael Porter Jr. estuvo marcando muchísimos tiros, sobre todo al principio, luego al final del partido falló muchos, pero estuvo muy acertado de inicio. El partido estuvo más o menos igualado, la defensa no estuvo nada mal. Por poneros un poco, ¿no?, de situación, en la primera mitad de ellos solo marcaron 56 puntos, pero 36 de ellos fueron en la pintura. No fuimos absolutamente nada capaces de defender el aro. Este partido estuvo Claxton haciendo lo que quería, estuvieron atacando el aro mucho y tuvimos algo de acierto de tres en la primera parte. En general tiramos bastante bien, casi un 40%, y eso mantuvo el partido un poco igualado. Sobre todo Landale, que entró en el partido y empezó a coger rebotes ofensivos, marcó 3 triples, hizo otro partidazo desde el banquillo y fue el que estuvo sosteniendo al equipo en ese primer cuarto, sobre todo en la primera mitad. Pero perdimos muchos balones, 15 pérdidas, que contra los Nets es un número bastante alto, ¿no? Al final no es un equipo tan bueno. Es verdad que defensivamente es un buen equipo, pero aún así es un número de pérdidas muy alto. En el segundo cuarto nos hicieron un parcial de 13-0 por ahí y básicamente nos fuimos con, no sé si igualados o con poca ventaja, no lo tengo aquí apuntado, un 56-60 con poca ventaja. No conseguimos despegarnos en ningún momento de ellos. Luego también estuvieron enchufados en el tercer cuarto y se pusieron por delante, mientras nosotros seguimos fallando, perdiendo balones y fallando bandejas, fallando muchas bandejas al lado del aro. Eso de lo que hablamos la semana pasada sigue presente. Aún así, bueno, Nickeil más o menos, ya sabemos que no es el más eficiente del mundo, pero tuvo un partido decente. CJ tuvo un partido decente, Jalen tuvo un muy buen partido y ya solo con eso y lo de Landale pues fue suficiente ataque. Pero vino todo sobre todo al final, ¿no? En el cuarto empezamos un poco mal porque estábamos jugando algunas alineaciones con Corey Kispert, con CJ y con Landale, que son jugadores defensivamente malos y se notó mucho y nos hicieron un run en el cuarto para ponerse por delante. Sin embargo, los Nets hicieron una cosa que muchos, bueno, y que algunos de los fans de los Hawks no y así consideran un poco de tanking, porque básicamente se pusieron a tirarse una cantidad de piedras, a tirar unos triples muy forzados y muy malos al final del partido. De hecho, si nos vamos a ver el último cuarto, no solamente los stats del último cuarto, 4 de 14 en triples, 6 de 22 en tiros, 17 puntos contra 26 nuestros. Y es que, lo dicho, empezaron a tener una selección de tiro muy mala, fallaron muchísimos tiros, estuvieron 5 minutos sin marcar una canasta y el parcial final fue de 24-2 para esa victoria final por 11 puntos. Así que con ese parcial de 24-2, imaginaros cómo estaba la cosa al principio del cuarto. Sobre todo
Jalen en este momento cogió el balón, empezó a atacar el aro muchísimo, sacó alguna falta, marcó muchos tiros, tuvo un cuarto muy bueno. CJ también ayudó con un par de triples y entre ellos dos básicamente fueron capaces de cerrar el partido prácticamente y no necesitaron a nadie más. Muy buen final, ¿no?, de aquí de Jalen, pero es verdad que el partido un poco extraño, ¿no? El partido extraño porque estuvieron los Nets muy ahí y parece que al final del partido nos los sirvieron un poco una bandeja de plata, que a los Hawks les viene bien. Al final ninguno de estos equipos malos ha ganado partido contra nosotros, ¿no?, que podría ser hasta interesante porque cogieran algunas victorias, pero tampoco está mal que hayamos sacado la victoria contra unos Nets en casa, que hubiera sido bastante feo perder este primer partido, pero al final no, y tenía toda la pinta, pero el final del partido, el clutch por una vez ha ido hacia nuestro lado y de verdad el final de Jalen y el final de CJ fueron bastante buenos. Luego tenemos dos partidos contra los Washington Wizards seguidos, ambos en Atlanta y ambos que se saldaron con una derrota de los Hawks. La cosa de este primer partido, bueno, tiene dos grandes noticias. La primera fue el debut de Jonathan Kuminga, 27 puntos en su primer partido con los Hawks, espectacular. También la lesión de Jalen, ¿no?, que tuvo que salir, solo jugó 5 minutos y medio por una lesión en la cadera que no pareció ser de contacto ni nada así, pero bueno, ya jugó contra Portland, así que a priori no ha pasado absolutamente nada, pero fue cuanto menos extraño lo que le pasó en ese momento y tuvo que salirse del partido. Por suerte no parece grave, esperemos que no sea nada grave después de esto. Este partido contra los Wizards, pues bueno, los Wizards básicamente estaban sin la mitad de sus jugadores. Ya sabemos que Trae Young y Anthony Davis no van a estar, ¿no?, pero tampoco estaba Alex Sarr, tampoco estaba, no sé, creo que le faltan otros de sus jugadores importantes, apenas Coulibaly o Trey Johnson y Carrington estaban jugando, ¿no?, pero en general mucha falta de jugadores y bueno, pues no tuvieron tampoco un buen partido los Wizards, que digamos. Nosotros que empezamos bastante bien el partido, empezamos con muchos robos. ¿Cuántos balones robamos? Robamos 14 balones este partido, estuvimos robando muchísimos balones, muchas transiciones. En el inicio estuvieron Risacher y Kuminga corriendo mucho. Nos pusimos con 15 puntos de ventaja en el primer cuarto y es que, lo dicho, ellos perdieron 5 balones, sus primeras 5 posesiones, ya estaban 10 puntos abajo desde el inicio y no pudieron remontar en todo el partido porque los Hawks estuvieron relativamente acertados, ¿no? Sobre todo Kuminga, que marcó una barbaridad, marcó prácticamente todo lo que tocó, atacó bien el aro, lo hizo todo. Luego otros jugadores, no, Risacher estuvo desacertado, Onyeka estuvo súper desacertado, muchos muy fallones, CJ también un 2 de 12, absolutamente horrible, pero dio igual porque como los Wizards no tenían talento suficiente, perdieron muchos balones, no perdieron muchas posesiones de manera tonta, apenas tiraron 84 tiros contra 107, es que tiraron 23 tiros menos a canasta, porque también los Hawks cogieron muchos rebotes ofensivos, 19, y aquí está la diferencia que hay, ¿no? Cuando tienes 20 o vamos a decir 15 posesiones más que el rival, se nota mucho porque aunque tus porcentajes sean tan malos como tirar menos de un 40% y un 24% de triples, da igual porque vas a seguir marcando todo. También muy bien, ¿no?, sacando faltas. Sabemos que Kuminga eso también se le da bien, así que por lo menos estuvo sacando bastantes faltas. Miguel también sacó algunas, CJ, y por una vez de los tiros libres estuvimos acertados, así que eso también hizo un poco de compensación con la mala noche en el tiro. Pero es que fue un partido de ritmo muy alto, ¿no? Es que tirar más de 100 tiros es una burrada. Y a pesar de no estar acertados, tampoco nos afectó tanto como nos hubiera afectado en otro partido. Estuvimos defendiendo más o menos bien el aro en el segundo cuarto, hubo muchos tapones, solo que hubo un desacierto general. Acabamos con 17 puntos de ventaja, ¿no?, la primera mitad y 22-8 en transición. Lo dicho, las transiciones nos dieron muchos puntos en esa primera mitad. Los jugadores de banquillo este partido jugaron mucho. Kispert 20 minutos, Mo 18, Landale 20, Vincent 21, hasta Keaton tuvo algunos minutos al final, así que mucha rotación. El jugador que más jugó fue Risacher, sorprendente, que jugó 28 minutos, así que solo por haceros una idea de la rotación que hubo en este partido.
Y en el tercer cuarto sí que acertamos, ¿no? Después de ese segundo cuarto tan malo, después de esos cuartos en los que no marcamos nada, el tercer cuarto sí tuvimos un acierto al menos decente, marcamos 40 puntos, 18 de Kuminga, que lo dicho, estuvo atacando el aro como quería, contra apenas 21 de los Wizards, y ya esa ventaja pues no había manera de recuperarla. Y llegamos a estar con más 38 de máxima en el cuarto cuarto, pero bueno, esa última alineación, ¿no? Con Landale, con Kispert, con Keaton y con Gabe Vincent, pues perdieron un poco de la ventaja. Apenas fueron 21 puntos, pero no es algo importante. Así que bastante buen partido, también teniendo en cuenta los Wizards lo que son, ¿no? Pero buen partido de Atlanta en general como equipo, a pesar del desacierto, lo que es bastante interesante. Y luego tenemos el segundo partido contra los Wizards, otro partido que a priori si lo ves así dices, bueno, hemos ganado más o menos por lo mismo, no tuvo que ser un partido similar, pero no se pareció tanto realmente. Los Wizards sí que seguían pues con los mismos jugadores, ¿no? Con muchas bajas. Nosotros en nuestro lado también tuvimos muchas bajas. Jalen, seguía con la lesión, Nickeil tampoco jugó. Y tuvimos a McCollum de titular y a Kuminga con Risacher también de titulares. Kuminga volvió a tener otro buen partido, también atacando mucho el aro, siendo más o menos eficiente. Y sobre todo quien más destacó en este partido, evidentemente se lo habéis visto, fue Corey Kispert, 11 de 19, 6 de 11 en triples, 33 puntos, el máximo de la temporada y si no me equivoco de su carrera también, así que absolutamente locura. Y fue sobre todo en la primera mitad, ya el primer cuarto marcó 3 triples, un 4 de 4, 11 puntos, pero es que en el segundo cuarto siguió tirando de una manera increíble. 3 de 6, 2 de 4 en triples, 11 puntos para una mitad de 20 puntos, si no me equivoco, 22. Parecía un poco Kyle Korver ahí fuera, ¿no? Marcando todo, saliendo de pantallas, marcando puntos. Pero es que CJ McCollum también estuvo muy enchufado, 9 de 13, 2 triples, sacando algunos tiros libres y todo lo contrario al partido anterior, ¿no? Un acierto desde el campo enorme, 76 puntos 76 puntos sí, creo que es... Si no es el máximo de los Hawks en la temporada, es uno de los números más altos. Lo que sí es el máximo son los 37 puntos aquí, o fueron los 40 de aquí, perdón. Me estoy equivocando con los dos partidos de los Wizards. Creo que fue el máximo de temporada esto, salvo que fuera también contra los Blazers. No, perdón, fue contra los Blazers. Ya he adelantado eventos. Pero bueno, fue bastante bien. Hoy sin creadores necesitábamos que McCollum estuviese bien y McCollum estuvo bien, por lo que estuvo muy positivo de nuestro lado. Ellos no empezaron tan acertados, solo 1 de 10 en sus primeros tiros por la defensa, ¿no? Pues Kuminga, Risacher o Kongu Daniels es una buena alineación defensiva, pero luego empezaron a meter algunos de sus tiros un poco más, entonces no estaban tan por detrás, pero simplemente el acierto de nuestro lado fue mucho. Tanto que, bueno, jugadores como Vincent estuvo jugando bastante en el primer cuarto, incluso Keaton Wallace estuvo jugando en el segundo cuarto, así que para que veáis que otra vez estuvo rotando mucho Quinn, porque este partido a priori iba a ser sencillo, aunque esta vez Daniel sí que jugó sus 33 minutos porque no hubo tanta ventaja. Matt Daniels un muy buen partido adelante, eficiente, 3 robos, 11 asistencias, fue un partido también muy sólido desde su lado, muy bien atrás, esos 5 robos fueron en la primera mitad, así que se notó bastante. Kuminga estuvo muy bien ofensivamente, pero defensivamente no me gustó nada, muy de simplemente quedarse en el lado débil y mirar lo que pasa, como mucho ir a por el rebote, pero ni siquiera solo cuando está solo, así que la defensa no me gustó absolutamente nada en este partido y es una de las fallas obviamente de Kuminga, ¿no? En lo que le decían, querían que defendiese en Golden State y no lo hacía mucho, es complicado que vaya a cambiar y eso es uno de los problemas que a mí no me gusta de Kuminga, pero veremos. Y el partido, pues después de esa primera mitad tan acertada, la segunda no fue ni tan buena. Empezamos a fallar muchos tiros, hubo mucho más desacierto y fue un poco difícil de ver, pero es que como los Wizards son tan malos que tampoco metieron una canasta, además los árbitros estuvieron pitando muchas faltas, parando mucho el partido, tiramos 19 tiros libres, una barbaridad. Decidieron que todos los contactos iban a ser... decidieron que no iban a pitar muchas faltas. A nosotros nos pitaron unas cuantas más porque, lo dicho, bueno, Kuminga en la primera mitad y luego en Yeka estuvieron sacando algunas faltas, pero un poco extraño el criterio.
y el desacierto que tuvimos, sobre todo en el tercer cuarto, hizo que no nos separáramos más, pero con el acierto de la primera mitad fue suficiente y un 96 a 126, que está muy bien y es bastante sólido. Y el último partido, otro todavía en casa, ¿no? Después de tantos partidos jugados fuera de casa, nos tocaba ya tener un homestand más sencillo como el que hemos tenido ahora mismo, acabando ese 4-0 contra los Blazers, 34 puntos de ventaja, ¿no? Al final, pero es verdad que a los Blazers les faltaban, pues, 3 de sus jugadores más importantes. No estaba Abdilla, no estaba Robert Williams y no estaba Shaedon Sharp, por lo que apenas estaban con Klingan, Holiday y poco más, y no les sirvió para ganar un partido donde básicamente les faltó mucho en ataque, ¿no? Apenas 100 puntos. Nosotros, de nuestro lado, Jaylen volvió, aunque ha tenido uno de sus peores partidos probablemente de la temporada. 8 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. No hizo falta. Onyeka ha hecho un partidazo, 25 puntos. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer la misma estrategia que la última vez. Básicamente Klingan defendiendo el aro y dejándole todo el espacio a Onyeka, que ha tirado 12 triples, pero si marca 7... lo compras en cualquier momento. Incluso aunque marque 5 hubiera estado bien, pero 4 o 5, pero con 7 evidentemente la diferencia va a ser muy grande. Y marcó 4 triples incluso de inicio, por lo que ya la estrategia era mala de justo empezar, porque era un poco complicado que te saquen tanta ventaja al inicio. De su lado, Holiday estuvo enchufado en el primer cuarto y les mantuvo al menos un poco ahí, porque el resto del equipo estuvo bastante mal. Fue en este partido, perdón, no es de los Wizards, donde han pitado muchísimas faltas, 96 tiros libres de su lado, 23 del nuestro, pitando faltas un poco por todos los contactos. Landale casi se pega con Donovan Klingan porque se estaban pegando ahí debajo y se frustraron con los rebotes, ¿no? Y con la defensa el uno sobre el otro. Al final son dos tíos grandes que están ahí pegándose de golpes, pues pasan bastante cosas. Lo dicho, Jaylen un partido malo. Yo creo que la lesión le tiene que estar molestando y no sé por qué ha jugado 30 minutos, porque no se le veía rápido, no se le veía yéndose de la defensa de Portland. Y es verdad que Portland tiene muy buenos jugadores defensivos, ¿no? Aquí tienen a Toumani Camara, tienen a Grant, tienen a Klingan, tienen a Thybulle, pero aún así se le ha visto incómodo, mal. Así que tal vez no hubiera estado mal que hubiese descansado o que al menos hubiera jugado menos minutos que esos 30, pero es lo que hay. En ese primer cuarto, como he dicho antes, tuvimos el season high, ¿no? 44 puntos, máximo número de puntos anotados esta temporada en un primer cuarto. Con un Kuminga no tan acertado, pero sacando muchos tiros libres. Con un Okongwu, lo he dicho, que ha marcado esos 14 puntos, esos 4 triples y muy buen acierto, que básicamente ya mantuvimos el resto del partido, ¿no? Aprovechando el criterio arbitral, ¿no? Otros jugadores como McCollum y Nickel también estuvieron sacando faltas. Y Kuminga estuvo bien en ataque, otra vez atacando el aro. En la defensa, el lado débil no me gusta, pero al menos cuando defendía al hombre sí que creo que ha hecho un buen trabajo, defendiendo bien el 1 contra 1, forzándose, intentando forzar malos tiros, por lo que, bueno, uno por otro, ¿no? Vamos a decir. Y el ataque, la verdad que hoy ha estado bastante repartido, ¿no? Quitando Onyeka, lo que ha tenido 20 puntos de Kuminga, 14 de Landale, que ha tenido su momento también en el segundo cuarto, 19 de McCollum, 15 Nickel, 12 Dyson, así que muy bien. En general, llegamos a estar 25 arriba en el segundo cuarto, cogiendo también 13 rebotes ofensivos, muchas segundas oportunidades, muchas posesiones otra vez, que es lo que hay que tener. Y acabamos con 75 puntos la primera mitad y con un más 17, con 20 puntos de Onyeka, así que muy bien. Luego estuvieron pitando muchas faltas, ¿no? En esa segunda mitad los Blazers tiraron un montón de tiros libres, no sé cuántos han sido, pero han sido 14, ¿no? Una barbaridad. Pero simplemente no estuvieron acertados desde el campo, no. Cuando atacaron el aro no estuvieron demasiado bien. Klingan marcó algún triple que otro, pero tampoco es que nos hiciera mucho daño dentro. Y Landale, la verdad, que hizo una defensa decente sobre él. Al final Landale también es un tío grande y entonces le puede aguantar un poco mejor que Onyeka, y metiendo sus tiros y cogiendo los rebotes, que es lo que le pedimos al final a este hombre. No, es el segundo y debería ser el tercer pivote, así que más que eso no tiene que hacer. Y ya en el cuarto simplemente hubo un intercambio de canastas, pero estaban tan por detrás los Blazers que solo marcaron 43 puntos en la segunda mitad, que no pudieron remontar. Así que bueno, ¿qué ha significado esto? Eso ha significado que por fin, como he dicho antes, hemos vuelto al 50% de victorias con esta racha de 4 después de todo lo que había pasado. Los Hornets, que supongo que pensaba que nos iban a adelantar con esas 4 victorias seguidas, ¿no? Están ahí que no pueden.
nos hemos alejado ya bastante de esta parte de aquí, ¿no? Lo que está bastante bien. Queremos que los Bucks caigan al menos esa 12ava, más no van a caer, pero hubiera estado bien si los Bulls estuvieran bastante por delante de ellos. Y mirando para arriba, ahora tenemos unas semanas que, bueno, depende de cómo vaya la cosa, podrían ser fáciles o difíciles, pero oye, ya es un partido y medio de diferencia con los Magic y con Miami, ¿no? Esto parece bastante más asequible y el sexto puesto ya está un poco lejos, pero si seguimos ganando algunos partidos y el equipo sigue estando sólido, ese séptimo octavo puesto no es una locura, es algo a lo que se podría llegar, así que bastante bien, una semana que ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba ganarle bien a los equipos malos. Lo único malo de aquí es como, bueno, si es verdad, le hemos ganado al final de ¿cuánto? De 11 a los Nets, ¿no? De 20 y de 20 y de 30 a los Wizards, de 34 a Portland. Pero muchos de esos equipos o estaban muy lesionados o estaban ya casi tanqueando sin jugadores, por lo que le quita un poco de mérito y hace y que nos hagamos unas preguntas, ¿no? De decir como, bueno, esta plantilla y estos jugadores nuevos realmente merecen la pena o ha sido esta suerte que hemos tenido y que nos ha ayudado en ese punto. Así que, bueno, antes de ver los partidos, no quería simplemente ver un poquito las estadísticas de Kuminga, estos 3 primeros partidos que ha jugado con Atlanta. Y voy a ponerle, bueno, no voy a dejarlo con los otros para que podamos comparar. Y podemos ver aquí que ha jugado 26 minutos, 21 puntos, 67% desde el campo. Evidentemente no hay que decirle a nadie que esto no es realista, que es simplemente la muestra, son 3 partidos, es muy poco. 55% de triple, tampoco es realista. 77% de tiros libres en 7,3. Esto puede ser más realista. Es un tío que al final saca muchas faltas, ataca mucho el aro al nivel de lo que había hecho Trae esta temporada aquí, ¿no? Incluso por delante de Jalen. Esto me lo podría creer, pero han sido números que han estado bastante bien en general y luego 7 rebotes, 3 asistencias, 2,7 pérdidas, que no son pocas, pero tampoco es una locura, ¿no? Un poco normal para un tío que al final vaya a tener más uso. Y 1,7 robos, un más 20 en cancha. Evidentemente han sido equipos malos, pero bueno, los números no están mal, más de 20 puntos, mucho acierto en general. Si nos vamos a ver a Kuminga, ¿no? Y sus estadísticas en general con otros años, bueno, al menos con lo que había hecho en Golden State, perdón. Esta temporada está promediando 12 puntos con un 45% y un 32% de triple, ¿no? 74% de tiro libre, pues esos 77 puede ser realista, aunque es un poco por encima de lo que puede hacer. 6 rebotes, 2,5 asistencias, 2,3 pérdidas y en estos números no tanto, pero bueno, es un tío que en sus últimas temporadas se veía cuando estaba, ¿no? Cuando jugaba, cuando le dejaban jugar, puede meter puntos, es eficiente, ataca bien el aro, es un tío muy atlético, es eficiente, aunque desde el triple evidentemente no es un gran tirador y no podemos esperar que lo sea, y esa es una de las grandes dudas, ¿no? Con Dyson sobre todo, que no tira, con Jalen, que aunque puede tirar tampoco es un tirador, y los tiros libres, bueno, hay un poco también en unos números un poco bajos para un tío que quiere sacar tiros libres, ¿no? Un tío que quiere sacar tiros libres tendría que estar más cerca de un 80%. Puede hacer cosas, sin duda. A mí, yo es que tengo muchas dudas sobre su defensa, tengo muchas dudas sobre el fit con el resto del equipo y tampoco quiero comprar nada por 3 partidos, así que lo hemos visto por ahora, está bien, buenas sensaciones, además el tío está feliz jugando, eso puede importar para ver que intente jugar un poco más en serio también porque se está jugando su contrato al final. Si el equipo dice que no a su opción de jugador, no tiene contrato, así que eso será importante para él o para firmar con otro equipo y es algo que tener en cuenta. Pero por ahora, buenas sensaciones, vamos a ver contra equipos mejores porque estos partidos han sido un poco de paseo por el parque, no ha sido nada muy serio. Y después de pasar por esto rápidamente, vamos a ver los siguientes partidos que le quedan a los Hawks. Partidos de esta semana, solo hay 2, ¿no? Después de esa primera mitad de año absolutamente loca, ahora tenemos algo mucho más tranquilo. El partido contra los Bucks en Milwaukee. Mala suerte es que Giannis vuelve esta noche. Vamos a ver si al menos vuelve una restricción de minutos o algo así y podemos ganar este partido, que sería muy importante, ya no por nosotros, sino porque Milwaukee pierda. Lo máximo que pierda Milwaukee es bueno, porque ya con los Bucks 11avos y los Pelicans que están aquí 13avos, son el 6º equipo por la cola. No sería extraño que puedan pasar a los Grizzlies o a los Mavs. Entonces
queremos que los Bucks también estén lo más abajo posible para que ese pick al menos tengamos la opción del séptimo y el octavo o algo así y tengan muchas posibilidades de estar en el top 4, ¿no? Cuanto más ganen Pelicans y Bucks va a ser malo para nosotros, así que este partido es muy importante. Y luego un partido contra Filadelfia, que Filadelfia esta temporada le hemos ganado los 3 partidos o los 2 que hemos jugado contra ellos, así que estamos muy muy bien. A pesar de que han estado bien en general, vamos a ver si Embiid juega, porque también la última vez que jugamos contra ellos Embiid no jugó y por eso ganamos, pero es en casa otra vez y este partido puede ser muy asequible. Y en general las 2 próximas semanas son muy sencillas. Luego jugamos contra Dallas en casa, jugamos contra los Nets otra vez en casa y contra los Bucks otra vez en casa también, ¿no? Por lo que todos estos partidos realmente son muy ganables, podemos ganar bastante. No vamos a ganar todos, pero es importante hacerlo porque después de esto ya van a venir rivales más complicados, ¿no? Como Houston fuera, como Orlando, como los Warriors. Bueno, hay algunos partidos fáciles por ahí, ¿no? Pero también quedan partidos bastante difíciles, ¿no? Ya el calendario está un poquito más mixto, pero ahora mismo el calendario de esta semana pasada, por eso hemos hecho un 4-0, y el calendario de las 2 próximas semanas sigue siendo sencillo, más sencillo si no estuviese Giannis, pero bueno, relativamente sencillo todavía. Así que vamos a ver si se puede aprovechar o no. Sería muy importante. Y donde podemos acabar, que al final, mira, con esta victoria, con tanto equipo tanqueando, solo queremos que los Pelicans y los Bucks pierdan lo máximo posible, pero nosotros incluso podemos acabar por encima del 50% y en una trayectoria positiva, lo cual estaría bastante bien. Así que eso ha sido todo, muchas gracias. La semana que viene el vídeo será un poco antes porque me voy a ir un mes, entonces no sé cómo voy a ir haciendo los vídeos, intentaré hacerlos como pueda un poco, pero os iré informando, os iré diciendo de este último mes y medio. Queda básicamente un mes y medio de temporada y después de eso ya vienen los playoffs, así que veremos en qué acaba todo eso. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.